Jóvenes, bienvenidos a la clase de química. Hoy tenemos el tema Introducción a la química. Soy la profesora Cristina Condarco. Concepto. Cuando escuchamos la palabra química, nos viene a la memoria los siguientes términos: materia, cambios, composición, naturaleza, ciencia, etc. Vamos a ver el concepto de química. La química es la ciencia que estudia la naturaleza de la materia, es decir, su composición, propiedades, transformaciones y los procesos químicos que ocurren en ella. La química, la verdad que la tenemos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a partir del siglo IX se la introdujo como parte de la alquimia. Hoy veremos entonces la química a través de los tiempos. Desde la etapa de la prehistoria apareció, como ustedes observan aquí, el fuego. En este momento, en el descubrimiento que hacen los hombres prehistóricos del uso del fuego, mejoró su alimentación, la comían ya su comida cocida, se protegían del frío y también les servía para protegerse de los depredadores. Entonces tendríamos que decir que la primera etapa, la edad antigua, donde aparece una reacción química, viene a ser el descubrimiento del fuego. También existían trabajos de alfarería y producción de pintura, como se pueden observar en los últimos hallazgos que se encontraron, donde hay dibujos rupestres. Luego tenemos la segunda etapa, que es la alquimia, una disciplina filosófica que mezclaba la filosofía con la química, el espiritismo, la física, la astrología y demás. La alquimia tenía un punto muy importante, que era la búsqueda de la piedra filosofal, donde su interés primordial era convertir los metales que tenían en ese entonces, que conocían, en oro. Y iban también detrás del elixir de la vida. En este caso, querían tener la vida eterna, mantenerse jóvenes, pero al mismo tiempo con conocimiento. Luego tenemos la tercera etapa, que se llama la etapa de la iatroquímica. Se podría decir que es la etapa de la metalurgia, maravillosamente avanzada hoy en día, pero que en su época consistía en llevar los metales como ser oro, plata, cobre y algunos otros más que conocían al fuego, y luego elaborar adornos y utensilios de defensa personal para trabajar. Los metales los moldeaban y luego tenían herramientas como ser espadas, lanzas, etc. Actualmente nosotros tenemos otro tipo de elementos hechos con titanio, ya sea oro, plata, pero la gran mayoría de ellos son acero inoxidable, los cuales se utilizan prácticamente en la medicina, en las cirugías. En fin, ha tenido un desarrollo tremendo lo que se llama la iatroquímica. Por eso dice es química medicinal, es porque de ahí nacieron los utensilios que hoy se emplea en las cirugías. Tenemos también la etapa renacentista. Aquí está comprendida entre el siglo XVI y siglo XVII. Aquí aparece Robert Boyle, un científico que, realizando muchas experiencias, varias prácticas, logró prácticamente de que la química se independizara de la alquimia. Entonces, en esa época, recién a partir del siglo XVI, podíamos
considerarla a la química como una ciencia independiente. Luego tenemos la quinta etapa que se llama la flogística. Aquí aparece Johann Becher, donde él suponía que prácticamente que todas las cosas que pasaban por el fuego producían luz, producían calor o energía, se llamaba flogística. Pero aparece también en esta etapa Joseph Priestley, quien dice que aquello que no hacía combustión era un aire desflogistizado. No tuvo más relevancia. Sin embargo, podemos entrar a la época moderna, que es la química moderna, donde aquí lo tenemos a Lavoisier, quien es el que nos habla que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En esta etapa de la química moderna aparecen las leyes ponderales. Tenemos el descubrimiento de elementos, de mucho más elementos químicos. Tenemos la teoría atómica, la química orgánica, la termoquímica. Y también aquí aparece Friedrich Wöhler, quien aparece con su maravillosa urea, la síntesis del amoníaco para transformar la urea. Se decía antiguamente que cualquier compuesto inorgánico jamás podría ser orgánico. Sin embargo, Friedrich Wöhler, él demostró que sí se puede hacer la síntesis de la urea y lo realizó con un producto justamente inorgánico. Luego tenemos también, aquí aparece Dmitri Mendeleev, quien es el que creó la tabla periódica. En ese entonces no había más que 66 elementos, sin embargo, hasta el día de hoy tenemos 118. La química moderna también se caracteriza muchísimo porque en el siglo XIX y en el siglo XX, que es el siglo pasado, no está muy lejos de esta época, aparece el descubrimiento del ADN, que eso fue en el año 1983, se descubre las secuencias del ADN en los organismos y a este gran proyecto se llamó genoma humano. Entonces, prácticamente la química ha tenido un desarrollo espectacular y ha sido la única intención del hombre, por su inquietud y su afán de progresar, simplemente prolongar la vida del hombre y mejorar la calidad de vida. Tenemos la clasificación de la química. El desarrollo vertiginoso de esta ciencia ha obligado a que se divida en distintas ramas. Según el campo especializado a que se dedique, tenemos la química general, que estudia las leyes y principios comunes de todos los cuerpos y la transformación conjunta de la materia y la energía. Luego tenemos la química descriptiva, la cual se divide en dos grupos, que es la química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica estudia todo lo referente a los elementos químicos y compuestos de naturaleza mineral. La química orgánica estudia los compuestos que tienen carbono en su estructura, ya sea de origen natural o sintético. Pero también tenemos la química analítica, la cual se divide en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. La química analítica cuantitativa como cualitativa se refiere exclusivamente a los elementos que forman parte de una sustancia. En cambio, cuando nos referimos a la química analítica cuantitativa, nos estamos refiriendo a la cantidad de elemento que entra en cada compuesto. Luego tenemos también la química aplicada. Resulta de que tenemos diferentes áreas que han venido a relacionarse íntimamente con la química y de ahí nacen la fisicoquímica, bioquímica, astroquímica, agroquímica, etc.
Entonces, la química aplicada se refiere a la interacción de la química con otras ciencias. Así, por ejemplo, tenemos, como en este caso, la bioquímica, que estudia la composición química de las sustancias presentes en los seres vivos y sus reacciones químicas. Tenemos la fisicoquímica, estudia las propiedades físicas y los cambios que modifican la estructura de la materia. Tenemos la geoquímica, que estudia la composición y estructura de los elementos químicos del planeta Tierra. Petroquímica, por su parte, estudia el petróleo y el gas natural como materia prima para la obtención de distintos productos químicos. Agroquímica, como su nombre indica, es muy útil realmente para la agricultura y se utiliza en la elaboración de abonos, herbicidas, pesticidas a nivel industrial utilizando materias orgánicas procedentes de la explotación agraria, ya sean aceites, residuos, etc. Tenemos también la astroquímica, que estudia la composición química y material interestelar. La mineralogía estudia el comportamiento e interacción de los minerales. Esa sería prácticamente la clasificación de la química. Continuamos. Tenemos también la importancia que tiene la química en la vida diaria. Todo el mundo, o todo en el mundo, es química. La naturaleza nos brinda muchos procesos químicos y bioquímicos para que los seres vivos podamos tener una vida más cómoda. El primer proceso químico que notamos es en la obtención de alimentos, partiendo de los naturales a alimentos manufacturados, como ser leche, queso, mantequilla, sueros, helados, etc. Cualquier aspecto de nuestro bienestar material depende de la química, en cuanto esta ciencia proporciona los medios adecuados que lo hacen posible. También debemos recordar que la química es un avance prodigioso de nuestra civilización en estos últimos 200 años, muchísimo mayor que en los 4.000 años anteriores. Es el resultado del desarrollo y la aplicación de la ciencia química, por la que el hombre ha adquirido un control sobre el medio exterior y ha aumentado su independencia. La verdad que todo esto que se ha realizado con respecto a la química, las actividades, las investigaciones y todo el proceso que el hombre haya hecho, simplemente lo hizo para mejorar su calidad de vida. Que tengan un feliz día. Y con esto hemos terminado la lección. Muchas gracias y será hasta pronto.